¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como pudieron observar en el título, el día de hoy vamos a analizar el comportamiento y la función de un regulador LM7805, el cual es este componente que están viendo aquí. Y asimismo también en este video vamos a analizar el comportamiento de un potenciómetro, el cual es este otro componente que están viendo aquí. Estos dos componentes van a ser los principales protagonistas de este video, los cuales vamos a analizar y vamos a observar su comportamiento gracias a este circuito simulado en Tinkercad, que en un principio puede parecer muy difícil o muy complejo. Sin embargo, si hacemos un poco de análisis en esta parte, podemos observar que ya estamos familiarizados con esto. Este es un puente de diodos con filtrado capacitivo, el cual ya vimos en videos anteriores y pues no vamos a verlo en este. Mucha información y no queremos que este video sea muy largo, por lo cual vamos a analizar nada más su composición para saber de qué manera va a influir en estos dos componentes que ya mencionamos anteriormente. Así que primero que nada vamos a analizar que aquí tenemos un generador de función, el cual nos va a proporcionar una corriente alterna de 10 voltios. Esto es lo máximo que nos puede suministrar este generador de función, y esta corriente alterna que nos va a suministrar va a ser transformada en una corriente directa, como ya lo sabemos, gracias a los diodos y gracias a este condensador que la va a filtrar aún mejor. Y precisamente esta corriente directa que va a ser transformada es la que vamos a nosotros utilizar o aprovechar para alimentar el regulador y el potenciómetro, ya que estos dos funcionan con corriente continua. Así que vamos a analizar cada uno. Primero, el regulador, como su nombre lo indica, tiene la característica de regular la corriente y para que al final nos arroje un voltaje fijo. Esta es la principal característica de este regulador. Nos regula la corriente en un voltaje fijo. En este caso son 5 voltios, hay de 3.3, creo que de 2 voltios también, y en este caso van a ser los 5 voltios que nos va a suministrar fijos en esta ocasión. Y como podemos ver también cuenta con 3 patitas, la cual la patita de la izquierda es donde vamos a suministrar nosotros la corriente directa. La patita del medio es donde se conecta a tierra o donde se conecta el negativo, y la patita derecha es la corriente de salida, la cual puede ser aprovechada, donde van a estar esos 5 voltios precisamente, que pueden ser aprovechados, pero en esta ocasión nada más vamos a conectar un multímetro para analizar este voltaje fijo de 5 voltios. Y también es importante mencionar que este regulador funciona con un voltaje mínimo, que es aproximadamente de 6 o 7 voltios, los cuales tienen que ser suministrados de manera obligatoria, si no no va a funcionar adecuadamente. Entonces es importante tomar esto en cuenta. Y ahora el potenciómetro, es un componente que, como su nombre lo indica, nos permite potenciar o disminuir una corriente directa, un voltaje en este caso, que al final lo que nos va a resultar de este potenciómetro va a ser un voltaje variable, un voltaje que nosotros vamos a poder modificar según nuestra conveniencia, según lo necesitemos, y en esta ocasión vamos a necesitarlo nada más para observar su comportamiento, ya que tenemos aquí otro multímetro para poder observarlo. De esta manera ya cubrimos estos dos componentes, o vamos a iniciar la simulación, y como podemos ver, la principal característica de estos dos componentes vemos que no se está cumpliendo en nuestro regulador, que tiene que arrojarnos un voltaje fijo de 5 voltios. Vemos que nos está arrojando un voltaje muy inestable, el cual no es precisamente su comportamiento. Algo quiere decir que está mal, y posiblemente tiene algo que ver con ese voltaje mínimo que tenemos que suministrarle, el cual puede ser que no está siendo suministrado lo suficiente, y por eso este comportamiento. Y de igual manera el potenciómetro podemos ver que sí es posible modificar el voltaje, sin embargo sigue siendo un voltaje variable debido a este mismo problema que ya tenemos y que vamos a analizar eliminando este potenciómetro y este regulador, quedándonos solamente con este multímetro que va a tomar el voltaje final del circuito del puente de diodos para saber cuánto está llegando a nuestros componentes. Como podemos ver, está subiendo y se detiene en 4.21 voltios. Como podemos ver, este voltaje no es suficiente para poder hacer que funcione de manera correcta el regulador y el potenciómetro, así que aquí tenemos el problema. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, no nos puede dar un
bueno, vamos a reiniciar todo, vamos a devolver los componentes. Y el problema aquí está en el generador de funciones, ya que como máximo nos puede suministrar 10 voltios, por lo cual necesitamos una corriente más grande. Así que vamos a utilizar en esta ocasión un generador de energía, un suministro de energía de corriente continua que vamos a conectar aquí. Aquí los colores están invertidos, pero no importa. Aquí vamos a conectarlo y vamos a hacer que nos suministre un voltaje de 12 voltios, que en teoría van a ser más que suficientes para que funcionen de manera adecuada nuestros componentes. Y pues vamos a analizar ahora sí el comportamiento de este. Aquí podemos observar, vamos a hacer un pequeño zoom. Primero vamos a enfocarnos en este multímetro, que como ya sabemos está midiendo el voltaje final de todo el puente de diodos, que vemos que es de 11.3 voltios, es decir, se están suministrando casi los 12, ya que como ya está una corriente directa, no se puede transformar otra vez a corriente directa, entonces nada más se aprovecha por los diodos, se aprovecha por el capacitor y pues reduce un poco, pero vemos que es más que suficiente para que funcionen de manera adecuada nuestros componentes protagonistas. En este caso el regulador, como podemos ver en este multímetro, nos está arrojando el voltaje fijo que ya mencionamos que sería de 5 voltios y aquí lo estamos viendo. El voltaje fijo esta vez sí nos lo está dando, ya que se cumple ese mínimo de voltaje que requiere. Y de igual manera nuestro potenciómetro, como podemos ver, ya no está variando el voltaje, ya no está de manera inestable, ya está mucho más estable. Que podemos ver que si tenemos la perilla más para acá, hay más voltaje, y conforme la vamos moviendo existe menos voltaje. Esto gracias a la resistencia que está dentro del potenciómetro, el cual nos permite regular precisamente esta corriente para que nos quede una corriente variable, que como ya mencionamos es el principal objetivo de este componente, el potenciómetro. Y pues aquí podemos observar perfectamente el comportamiento de estos dos, como aquí nos está arrojando un voltaje fijo el regulador de 5 voltios y como este nos arroja un voltaje variable que podemos nosotros adecuar según nuestras necesidades. Y pues aquí se cumple lo que ya dijimos, su principal objetivo, su principal característica se está cumpliendo. Y como conclusión podemos decir que necesitan un voltaje mínimo para funcionar de 6 o 7 voltios aproximadamente. Una vez suministrado ese voltaje mínimo van a funcionar de la manera en que ya conocemos, uno de manera fija y la otra de manera regulada, que podemos nosotros suministrar a nuestra conveniencia. Y pues entonces creo que hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido. Y pues sin nada más que decir, yo me despido. Muchas gracias y hasta pronto.